en Aginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo film en el canal, en este caso un film de la antigua Unión Soviética o de lo que hoy a día de hoy es Rusia. Vamos a tratar un film que en sí está enmarcado dentro de lo que es el aspecto de lo que se le llamó a decir el arte realista, es decir, la realidad por encima de todo lo demás. Pero aquí se va a aprovechar o se va a mezclar con la realidad socialista, es decir, van a usar a un héroe de la Primera Guerra Mundial al cual después en la Guerra Civil Rusa, o sea, rojos contra blancos, se le ensalzó y mucho más después de que se realizara este film. Estoy hablando del film que se llama Chapaev. En realidad lo que nos narra es una parte de la vida de este héroe, que es Vasily Chapaev, que en realidad no nació en Samara, como se ha pensado siempre, sino que nació en Budaik, perdón, y la verdad es que es un film que tiene muchas cosas detrás, sobre todo porque trata parte más o menos bien todo lo que es la parte final de la vida de Chapaev, sobre todo cuando él tuvo que pelear en Lysychansk, que luego se renombró con el paso del tiempo ese pueblo y se le puso su nombre, es decir, Chapaev, en su honor. Y la verdad es que cómo se llegó a hacer este film es bastante curioso y os voy a explicar. Los hermanos George Vasiliev y Sergei Vasiliev, que en realidad no eran hermanos, simplemente compartían uno de los apellidos y que también van a salir en el film, pero que eso ya llegaremos, pues quisieron hacer un film sobre alguien importante y que realzara pues lo que son los valores del socialismo, en este caso, o de las reglas del país, es decir, de animar a la gente pues de tener un héroe patrio, y en este caso iba a ser Chapaev. El caso es que para hacerlo tuvieron que mover muchas teclas para poder pues conocer a gente que había vivido en la época de Chapaev, tanto rivales como amigos o gente de su brigada o que estaban en parte de su ejército para poder hacerlo bien y darle una pátina de realidad. Esa realidad la van a encontrar cuando encontraron a lo que era Ana Furmanova, que era la esposa de Dmitry Furmanov. Dmitry Furmanov era un escritor y también un héroe de guerra, también, y es bastante interesante que este Dmitry Furmanov pues escribió sobre Chapaev. De hecho él estuvo como comisario político dentro de lo que es el ejército que dirigía Chapaev, no el ejército sino una brigada o una división, y realmente que era la de fusileros, la número 25 de fusileros o de rifles, como prefierais llamarle. Y la verdad es que aquí este Dmitry Furmanov pues escribió la novela, la adornó un poquito a lo mejor de sus vivencias, y luego Ana Furmanova pues hizo el guión. El caso es que cuando les llegó el guión a lo que son los hermanos Vasiliev, dijeron, hostia, es que esto es muy complicado, está muy hecho, para el cine no va a servir, en resumidas cuentas. Entonces pues decidieron, pues oye, pues vamos a hacerlo de otra manera, y entonces cuando contactaron con toda esta gente, con los que estaban vivos y no, porque la película es del 34 y Chapaez murió en 1919, ¿vale? La verdad es que así es como se llegó a hacer el film. Y luego también hubo otra parte, que Stalin tuvo mucho que ver a la hora de lo que es el reparto y de la aprobación del film. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que quería que se representaran bien los valores del socialismo y por narices dijo que tenía que haber 4 protagonistas, cuando en teoría no iban a haber más que 3. Chapaev, Furmanov y alguno más, ¿vale? Y entonces él dijo, pues no, tienen que haber 4 y que uno de ellos tenga que ser una mujer. Y de ahí sale otra de las cosas curiosas del film, que es la de Anka o Ana, la de la ametralladora, que es una historia bien curiosa porque ahí es un personaje ficticio, pero la gente se ha pensado que podría ser el personaje de Ana Furmanova o de una tal Popova, María Popova, pero que en realidad que las dos son reales, pero que ninguna de las dos llegó a manejar nunca una ametralladora. Sin embargo, se la puso ahí pues para decir que las mujeres también contribuyeron en esa lucha para conseguir lo que era el Estado socialista, ¿vale? De todas maneras, de todo esto os voy a dejar muchísima información ahí en descripción del vídeo, ¿vale? Lo que sucede aquí es que la quisieron meter aquí y la hacen que este personaje de Anka, en este caso,
pues la quisieran, quieren que va a haber una especie ahí de romance con el subalterno de Chapáez, que se va a llamar Pekka, que Pekka sí que existió de verdad. Y la verdad es que el problema que hay es que pues quieren que estén como si estuvieran ellos dos juntos. Pero que mucha gente pensó, pues no, es que esta personaje representa a a Furmanova o representa a María Potova. El problema que hubo es que estaba bien pillado eso de decir que podría representar a ambas, pero no es así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucedió es que Chapaev, que sí que estaba casado, etcétera, etcétera, al igual que Furmanova, también tenía su marido, que era este Dimitri Furmanov, pues el problema que hubo es que él, cuando está con Chapaev ahí como comisario político, su mujer también está ahí, pero ellos dos, la mujer, Ana Furmanova y Chapaev, tuvieron una especie de romance. Y ahí en el film lo que se va a representar es que a él lo echan, a Furmanov de ahí, y lo trasladan a otro lado, pero no te dicen por qué. Parece que será una despedida porque tiene que ir a sustituir a alguien en otro lado del frente contra el ejército blanco, pero resulta que no, que se le echó precisamente por el affair que tuvo Furmanova con Chapaev. De hecho, ellos eran buenos amigos hasta que a raíz de unas cartas que se intercambiaron, pues acabaron un poquito mal, ¿vale? Pero eso en el film se disimula o no se pone, o no lo quieren, se quieren centrar más en lo que es el realzamiento del héroe que fue Chapaev, que en sí tuvo una participación muy esplendorosa, o sí que la tuvo, fue bastante importante durante la guerra civil rusa, pero que no tuvo tal importancia, que al final buscaban un héroe de esa guerra y fue pues perfecto para ellos. ¿Y por qué fue perfecto? ¿Por qué? Porque Chapaez era alguien más cercano al pueblo, era alguien que, bueno, más cercano al pueblo en el sentido de que no era un gerifalte de estos que estaba instruido, que tenía una gran formación, etcétera, etcétera. Y resulta que era más cercano al campesino y todo esto. Y eso, cuando se vio el film, la propia gente que lo conocía o que era de su localidad dijeron: hostia, si es que este es nuestro Chapaez, este es la persona que nosotros conocimos, que estaba cercana, que no estaba tan instruido y que, pues, pero que era un genio militar, eso sin ninguna duda. Y dijeron: no, pues nos va bien y es un héroe cercano al pueblo. Por eso se le tuvo muchísimo aprecio. De hecho, algunas de las frases o algunos de los chistes que se hicieron, dice, es que hay un campesino durante el film que dice: es que nos roban los blancos, nos roban los rojos y a nosotros nunca nos queda nada, ¿no? Y eso cuando lo veáis en el film lo sabréis. Y entonces pues se hizo una especie de broma con eso después cuando se vio el film. Los niños jugaban a ser Pekka y Chapaev contra los blancos, etcétera, etcétera. O sea, tuvo muchísima importancia el film, ¿vale? De hecho, Chapaez, aparte de participar en la Primera Guerra Mundial, tuvo 3 cruces de San Jorge, o sea que era un tipo importante, ¿vale? En cuanto al film en sí, el film está bastante bien, está bien desarrollado, es bastante realista, tiene muchísimos exteriores, tiene muchísima importancia lo que es la música, que ahí os dejaré las 4 canciones que salen, porque las canciones lo que nos muestran pues son canciones del pueblo, se usan mucho pues para los momentos previos a la batalla final, que ahí también hay una especie de diatriba, es decir, se dice que él murió ahogado a través porque le dispararon del ejército blanco y murió ahí en ese pueblo que es Lynchers, pero también se dice que él no participó en esa batalla final porque había sido herido en la cabeza ese mismo día. Y aquí se representa a caballo como que está ahí al frente del ejército y acaba ganando la batalla, pero que no es así. También hubo otras pequeñas controversias, por ejemplo en el Atrecho, que es donde salen los hermanos Vasiliev, que ahí salen representados en el film, que hay una escena mítica que están ellos ahí como del ejército blanco con un uniforme lustroso, bien bonito, negro, pero que en realidad no correspondía al ejército que les estaba atacando, sino que era de otra división, pero aquí quedó más lustroso para ello. Y la verdad es que no iban tan en formación así, sino que estuvieron un poco más defensivos, etcétera, etcétera, durante lo que es esa batalla. Y la verdad es que es un estilo que estuvo bastante bien. De hecho, una de las características importantes del film es
cómo se desarrolla ese movimiento de los ejércitos, que estuvo muy bien rodado. De hecho, el film tuvo muchísimo impacto internacional. Fue elegido como el Best Foreign Film de Lux National Board Review en el año 35. Ganó el Grand Prix de París de 1937. Y también tuvo el premio Lenin en 1935 y en 1978 los críticos concluyeron que era una de las mejores 100 películas de la historia. Es decir, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de un film importante, ¿vale? Y en sí, pues lo que os va a contar el film como argumento es la parte final de la vida de Chapaev en cuanto a esa parte de la lucha pues contra el ejército blanco y en concreto en Dislensk, que luego fue llamado Chapaev en su honor, ¿vale? Los actores que vamos a tener es a Boris Bochin, que va a hacer de Vasily Chapaev. Aquí Vasily Chapaev se representa como realmente era un genio militar, pero tampoco había tenido unos estudios profundos, era de clase campesina. Y la verdad es que aquí pues se le representa como es. Hay un momento determinado en que le dicen, ¿usted qué es? ¿Ruso? ¿Es rojo o comunista o bolchevique? Y entonces él se queda mirando y dice, no, yo soy de aquí, de la gente del pueblo. Entonces eso se le ganó a la gente del pueblo, ¿no? Quedó muy bien, como que eso le acercó a la gente del pueblo diciendo, oye, pues no es uno de estos que va tan altivo como ruso, ¿no? O sea, soviético, del comité, no es como el resto de oficiales, ¿no? En sí. Entonces, pues que se le ve que es más cercano, que no está tan instruido. Pero aquí la verdad es que se le nota como es así un genio militar. Hay muchas partes de humor, el cómo trata a sus subordinados, que parece que los trate mal, pero que realmente sí que tiene ese amor hacia sus subordinados, sí que tiene esa pericia, sabe cómo tratarlos, que son prácticamente como una gran familia, todo lo que es su división, etcétera, etcétera. Y la parte, y es un actor que lo hace bastante bien, y además tiene un parecido físico increíble con quien realmente era el auténtico Chapev. Luego tenemos a Boris Blinov, que va a hacer de Dmitry Formanov, que es el comisario político que os he explicado. Y la verdad es que aquí pues se le representa pues como alguien más, como alguien instruido, que hay un momento determinado que Chapaev está obsesionado con Napoleón, etcétera, etcétera. Y él le dice, oye, y hay un momento determinado él en el film que le dice, che, que no conoces a Alejandro Magno, y dice, no tengo constancia de él. Pues le empieza a explicar ahí, y dice, pues quiero saber más de él, explícame cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues como que tienen una relación que al final se van entendiendo, a pesar de sus primeras discrepancias. Sobre todo tiene una parte de comedia cuando le dicen, oye, es que hay aquí que quiere que a un veterinario, le dice uno trate a los soldados, ¿no? Y Furmanov dice, pero vamos a ver, espera. Entonces, pues tiene esas pequeñas discrepancias, pero al final esas mismas discrepancias los van acercando. Luego tenemos a Bárbara Mayeniskova, que va a hacer de Anka, que es el personaje que os he dicho de la ametralladora. Es un personaje pues que aquí pues quiere, pues se une a lo que es la división de riflero de los rifles de Chapaev y pues va a conducir lo que es la ametralladora. También hay algo con el tema de la ametralladora que está divertido. Dice que si este personaje pues ayudó a alguien que estaba manejando la ametralladora y fue herido o algo así. De todas maneras os dejaré información en descripción del vídeo. Y la verdad es que es un personaje bastante interesante, bastante profundo, aunque no sea real, y que creo que os puede interesar. Luego tienen pues ese típico romance con uno de los personajes de aquí, que es Pekka, pero que en realidad aquí lo importante que quieren resaltar con el personaje, o lo que quiere resaltar, es que es tan válida como los hombres para poder luchar, ¿no? Luego tenemos a Leonid Kim, que va a hacer de Pekka, el subordinado de aquí, que es de Chapaev, que en realidad el personaje de Pekka era muchísimo más inteligente que Chapaev. Habías tenido un grado del ejército bastante importante, tiene una historia bastante interesante y no se pinta, no es tan bobalicón o tontorrón como se le pueda, como queréis decirle, como lo representan aquí en el film. Es un personaje pues que sí, pues que se intenta hacer interesante con la chica, etcétera, etcétera, pero que al final la historia del final es que también se dice que
o que murió poco después de la batalla, o que se sacrificó por Chapaev y también murió la misma. Y de hecho ahí se va a ver al final del film. Luego tenemos a Ilmarion Peskov, que va a hacer de Sergei Borodin, que va a ser el jefe del ejército blanco. Se le pinta como el típico villano. Tiene un... Como que aquí él no trata bien a sus subordinados, que tiene ahí un subordinado que ha estado fiel a él durante muchísimo tiempo, pero que cuando intentan salvar al hermano de este subordinado, pues como que le da un poco igual, o intentan salvarlo, pero como que no le presta mucha atención y se da cuenta pues de que él en un principio le había directamente a que lo fusilaran, pero el otro le ruega para que no le pase nada a su hermano. Y al final, pues es un personaje pues que representa a esa clase clasista, digamos, y racista, que no está interesada en el pueblo como lo que intenta ver aquí el film. Tened en cuenta, estamos hablando de un film de la URSS y que están contra el ejército blanco. Y la verdad es que representa muy bien a ese estilo de personaje, ¿no? Y la verdad es que es un tipo pues, que dice que prácticamente tenían rodeados a Chapáez. Dice, hay un momento que en un mapa lo muestra, dice, es que no tiene ninguna salida, los vamos a machacar, ¿no? Y luego finalmente tenemos a Stefan Shukrat, que va a hacer de Potapov o Petrovich, que él tiene una evolución. Es como aquel que dice que ha estado sirviendo siempre a estos señores, al ejército blanco, que ha estado siempre defendiendo a Borodin, pero resulta que al final, pues por el tema de su hermano, pues va a acabar cambiando de bando, ¿vale? Y se le representa como alguien que lo ves que es grande, fuerte, pero que pues que tampoco es que es también parte del pueblo, que tampoco está instruido, sí que sabe leer y eso, pero que pues, dice, oye, pues que me he jugado la vida por este señor, por mi comandante, por todo lo que me habían enseñado, y al final, pues, este no va a hacer nada por mí. Como os había dicho, la música tiene mucha importancia aquí, tiene 4 canciones que están bastante bien. La música la puso Gabriel Popov, y la verdad es que está bastante bien y acompaña muy bien a lo que es el film. En resumidas cuentas, es un film bastante interesante que te acerca más a la figura de Chapaev, quitando la parte mitificada, pero que sí que es una parte bastante interesante de cómo fue la última parte de su vida y que mezclando un poco de realidad y ficción consiguieron hacer que él fuera pues un héroe de la patria, ¿no? Cuando a lo mejor pues no lo fue tanto, pero sí que fue un militar importante, tanto en la primera como en la guerra civil rusa. Si os interesa este tipo de films, de la época soviética o rusos también, decídmelo ahí en vuestros comentarios, le dais un buen like, la compartís, veis el film y me decís, oye, pues me ha gustado más, me ha gustado menos, etcétera, etcétera. Y también difundís esta review. Finalmente, pues por ahí están mis redes sociales, que están ahí para lo que vosotros queráis, que siempre contesto a la mayor brevedad posible. Por aquí abajo va a aparecer el correo electrónico, por si os interesa este tipo de films, si os interesa también las otras reviews que he ido subiendo al canal, y si las queréis conocer cosas más en profundidad sobre este film o sobre las otras reviews que, como os digo, he subido ya al canal. Y finalmente, pues ahí está el botón de suscripción y la campanita una vez suscritos. Si queréis que YouTube os avise firmemente de que la Gireta ha subido un nuevo vídeo, pues le dais un campanazo. Y si os queréis suscribir, pues ahí está el botón de suscripción, ¿vale? Por si os interesan mis vídeos. Nada más, espero que os haya interesado. Nos vemos en un próximo vídeo. Y si queréis más información sobre Chapaev, pues ahí en descripción del vídeo vais a tener mucha información. Y si no, pues el correo electrónico como os había comentado. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaos mucho. Muchísimas gracias.